Señor y Padre Celestial, a ti damos toda honra y toda gloria. Reconocemos en ti todo lo que has creado, cómo te has manifestado para con nosotros. Y damos toda bendición, Señor, todo agradecimiento. Y permite, Padre Celestial, que en este compartir, en esta noche, podamos ver y podamos entender y hacer nuestro la realidad de la palabra, lo que son nuestros orígenes, cómo tú nos has hablado a nosotros, y podamos estar claros y entender también lo que es la filosofía del mundo y cómo esta filosofía ha ido penetrando, ha ido entrando, y en este momento, Señor, busca derribar, busca socavar todos los fundamentos que tú has puesto. Sabemos que estos son señales de el maligno y de todo lo que busca hacer para deshacer lo que tú has puesto. Pero la confianza la tenemos puesta en ti y estamos llamados cada uno de nosotros a defender la verdad del Evangelio, a compartir con otros esta verdad, a sacar, Señor, de aquellas cosas que se busca para engañar, para presentar de forma incorrecta, para poner en duda la verdad de la palabra. A ti damos toda honra y toda gloria en el nombre de Cristo. Amén y amén. Muy bien, hermano. Esta noche comenzamos un tiempo de compartir. Es un tiempo en el cual vamos a exponernos a lo que es bien contemporáneo en nosotros a lo largo del tiempo, que pone y ha empezado como sutilmente y ha ido cambiando la visión que tiene cada persona sobre lo que es Dios, sobre la verdad de la Biblia, sobre el contexto de la familia. Y a medida que avancemos, vamos a notar que en nuestro tiempo cualquier aseveración que se haga con referencia a la Biblia o a Dios, eso es religión. Cualquier parte que se hable de las teorías, de cómo se hizo el mundo, y de todo, eso es ciencia. Y yo les voy a probar a medida que pasemos en esta noche que no estamos hablando de ciencia, sino estamos hablando de filosofía y cómo la filosofía ha ido cambiando la mentalidad. Y lo triste de eso es que ha ido entrando también a la parte teológica y a la iglesia. Y esa es una parte bien peligrosa, porque hoy vamos a ver las implicaciones que tiene lo que está ocurriendo en nuestro tiempo. Génesis 1:1. ¿Qué nos dice? Levanta la mano. Levántame la mano. ¿Quién me lo dice rapidito? Allá. Como, dímelo tú. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Muy bien. Sencillo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Una oración que marca un comienzo.
una oración. Los primeros 11 capítulos del Génesis son fundamentales para nosotros ver lo que es el origen y la importancia de entender el origen. Y lo que le quiero decir con esto es que en nuestro tiempo se ataca directamente el origen. Y al atacar el origen, estás atacando ¿qué? La palabra. Estás poniendo en duda a Dios. Muy bien. Por la llamada ciencia. ¿Por qué esto es importante? Primera de Pedro 3:15. ¿Quién me lo lee? De aquí mismo me lo pueden leer. Francisco. Francisco, un momento. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demanda razón de la esperanza que hay en vosotros, pero hacedlo con mansedumbre y temor. Muy bien. Así que Primera de Pedro 3:15 es la base de lo que nosotros conocemos como apologética. Y apologética es la defensa de la verdad de la palabra y el evangelio. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Mira cómo comienza. Así que para estar siempre preparados, lo primero es santificar a Dios el Señor en vuestros corazones. O sea que Dios tiene que estar obrando a través de su Espíritu en ti. Y no podemos dar de lo que no sabemos, no podemos dar de lo que no aprendemos, no podemos dar de lo que no estamos nosotros familiarizados. Entonces, ¿qué sucede? En nuestro tiempo se reta los principios de la palabra. Y porque no conozco o porque no entiendo, lo primero que hago es callarme. Pues yo no quiero hablar de religión. Espérate, que aquí no estamos hablando de religión. Aquí estamos hablando de la verdad de la palabra. Y muchos de nosotros nos escondemos detrás de la palabra religión para no defender porque no estamos listos para hacerlo. Y el propósito de lo que estamos compartiendo es prepararnos con información. Y si hay dudas, mira, levantamos la mano y nos vamos a tardar el tiempo que haya que tardarse. Pero el propósito es que tú salgas con información, salgas con datos. Hay, de lo que estoy compartiendo, hay cosas un poquito más profundas que las que están aquí. Así que si hay duda o algo más que trabajar, lo podemos trabajar en confianza y vamos a la fuente. Porque quiero que como iglesia podamos estar preparados para presentar defensa ante todo aquel que la demande. Hay 4 preguntas de lo que es la experiencia humana. Muy bien. Destino, significado, orígenes. De ahí surgen una variedad de preguntas que nosotros nos hacemos a lo largo de nuestra vida. ¿De dónde venimos? Esta pregunta es la base de todas las preguntas existenciales. ¿Cuál es el propósito de la vida? Y buscamos información para construir esa respuesta. Y cuando nosotros no basamos
Eso es lo que nos enseña la palabra, lo vamos a llenar con lo que nos enseña la escuela. Y vamos a ver que nosotros hablamos y compartimos la verdad de la palabra y creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Pero nosotros, porque yo lo pasamos por un sistema de instrucción, que estamos 5 días a la semana, por lo menos 6 horas allí, que nos están deconstruyendo y nos están reconstruyendo un paradigma, un sistema completamente diferente al que está en la palabra. Damos una clase de 1 hora. Una predicación, 45 minutos y 1 hora. Tenemos este tiempo de discipulado, llevamos 3. No tengo ni medio día de el lunes. Eso con la escuela, pero también hablamos de fuera de la escuela. Hablamos de lo que viene en las películas, de lo que viene en los anuncios, de lo que viene en las series, de lo que la ciencia nos instruye, National Geographic, y vamos a ir ahorita a unas que eran de mi tiempo, Cosmos y todas esas cosas que se daban. Y lo que quiero decirle es que lo que es el siglo XX y el siglo XIX, esos 2 siglos fueron siglos donde hubo pensadores, donde hubo filósofos, donde hubo científicos ateos que empezaron a mover todas las bases. Lo que vemos ahora no salió en los últimos 10 años, ni salió en los últimos 50 años. Tenemos por lo menos 200 años que ha ido periódicamente adentrándose diferentes tipos de conceptos y los vamos a debatir y los vamos a compartir hoy. Vamos aquí. Esto para que tengan una visión. El hombre, cada hombre es un fin en sí mismo. No el medio para los fines de otros. Debe existir por su propio esfuerzo, sin sacrificarse a otros ni sacrificar a otros para sí mismo. La búsqueda de su propio interés racional y de su propia felicidad es el más alto propósito moral de su vida. ¿Eso es así? Pero eso suena bien. Somos un fin en nosotros mismos. Nuestro propósito es buscar la felicidad. Ayn Rand fue una señora, defendía el egoísmo racional y el individualismo. Filósofa y escritora rusa. 1905-1982. Escribió libros, era famosa, y ese es el mensaje que se estaba llevando. Somos un fin en nosotros mismos. El egoísmo racional es bueno. Eso como que es completamente extraño y foráneo a lo que está en la palabra. Próximo. Richard Dawkins
no se engañe de que va a vivir de nuevo después que esté muerto. No sucederá. Aprovecha al máximo la vida que tiene. Vive al máximo. Eso como que lo hemos escuchado, eso lo mismo. En los 1900 nació en Kenia ateo, crítico de las creencias metafísicas y espirituales. No creía en Dios. Así que no pienses que vas a vivir de nuevo. Y le estoy dando esto de introducción porque a medida que vayamos presentando los diferentes niveles, esto que está aquí va a resonar bien fuerte y le va a dar a ustedes un marco que es lo que nosotros llamamos la cosmovisión. Cosmovisión no es otra cosa que el marco de referencia que tiene de acuerdo a lo que tú has aprendido, de acuerdo a tus creencias, y con eso tú miras y evalúas y le das una interpretación a los datos. C.S. Lewis, historiador. Creo en el cristianismo como creo que el sol ha salido, no solo porque lo vea, sino porque gracias a eso puedo ver todo lo demás. Historiador, nacido en el Reino Unido, escribió cristiano y escribió las crónicas de Narnia, entre otras cosas. Entonces ve otra forma de comunicar, de llevar el mensaje, de cambiarlo. Muy bien. ¿A qué es lo que nosotros nos enfrentamos? Nosotros nos enfrentamos a la palabra del hombre versus la palabra de Dios. Y de lo que vamos a estar hablando de aquí en adelante es de la comparativa entre lo que es la palabra del hombre y lo que trae la palabra de Dios. Y al final del día, ¿qué entendemos y qué creemos basado en los datos? Esto lo que muestra, y van a ver estos dibujitos más adelante, es a través de qué yo miro los mismos datos. Vamos a hablar del hombre, vamos a hablar de geología, vamos a hablar de la muerte, vamos a hablar de las especies, vamos a hablar de la raza y vamos a hablar de otras cosas. Pero vamos a verlo en, ok, esto es lo que dice la palabra del hombre, esto es lo que dice la palabra de Dios. Déjame antes de seguir. Hasta aquí. Esto es como que la introducción, ahora nos amajamos y vamos. Preguntas, dudas, algún comentario. Hasta ahora. ¿Vamos bien? Por favor, no me dejen ir adelante. Si hay cualquier duda o pregunta, aquí no hay apuro, no hay, bueno, sí hay tiempo para terminar, pero no vamos a acelerar las cosas, lo vamos a seguir. Así que no hay problema allí. Muy bien. Naturalismo. Una pregunta, en nuestro tiempo, ¿cuál es una expresión de naturalismo? ¿De qué se habla mucho en nuestro tiempo? La madre naturaleza. ¿Y cómo se representa la madre naturaleza? ¿A través de qué? Hay una película que nos trae eso como que bien fuerte. ¿Sí? Pero ¿cuál más? Avatar. O sea, tú miras esa película y ¿de dónde sale
la regeneración de las personas y las cosas, ¿dónde es que se conectan? Del árbol, ¿verdad? Ese árbol es el que le da la vida. Y los que mueren, ¿verdad? ¿Qué pasa? Van allí para que sean parte de esa naturaleza. Esa es la forma en que estos mensajes se van llevando. Así sencillo. Naturalismo es igual a ateísmo. ¿Por qué? Alguien que me diga por qué. Naturalismo es ateísmo. Levantó la mano aquí. Un momentito. Carla. Yo lo considero ateísmo porque no estás creyendo en una deidad ni en algo superior a ti, sino estás creyendo en lo que yo veo, en lo que me rodea, que es la madre naturaleza. Ajá. Vamos por allí. ¿Y qué significa eso? Cuando lo llevo a la palabra, yo sé lo que me está diciendo, pero cuando lo llevo a la palabra, acá, Dini un momento. Ajá. Pues quitan de la, ¿cómo se dice? De la página, del enfoque al creador, que es Dios. Ok, eso. Van a notar a medida que vayamos en este proceso cómo remuevo al creador y entonces me enfoco y le doy gloria y le doy toda la alabanza a lo creado. Yo tengo una pregunta. Sí. Bajo este contexto que estás hablando, ¿ateo significa no creer en Dios o no creer en un ser superior? Porque no es lo mismo. Por eso, estamos hablando de no creer en Dios. Simple y sencillamente esto. Las personas, como hemos visto allí de la parte de filosofía y como vamos a ver más adelante, que propulsan estas teorías o estas filosofías, las hacen desde una cosmovisión donde no está Dios. Pero si yo no creo en Dios, pero creo en otra cosa, ¿sigo siendo ateo? Sí. Porque ateo, por definición, lo que significa la, ¿cómo se llama eso? La morfosis es de la... No, la palabra, eso tiene la raíz de la palabra, de la morfología, es eso. Es que no crees en Dios. Okay. Sí. La raíz de la palabra es Dios. Teo. Ateo es sin Dios. Vamos acá. No hay problema, todas las preguntas son buenas. Lo que quería comentar que también otro término que se utiliza mucho es que ser agnóstico, que es que yo creo que hay algo mayor que yo, hay algo arriba, pero yo no le pongo nombre. Muy que bien. también eso es algo, ¿verdad? Prácticamente lo mismo que ateísmo, pero... Muy bien. Pero vamos a seguir con esto. Todo puede y de hecho debe explicarse por tiempo más la casualidad, más las leyes de la naturaleza obrando en la materia. Así que lo que es importante en el naturalismo es la materia. Y vamos a ver las raíces de este asunto. Pero tiempo, casualidad y las leyes de la naturaleza. ¿Qué distingue a Dios? ¿Qué nosotros vemos en Génesis? Génesis 1, los primeros 12 versos. Y chico, no me diga que es como, no me diga que creó el cielo y que creó el agua. Pero ¿qué vemos allí? En ese proceso de creación descrito en Génesis. ¿Qué vemos? Vamos allá con John y venimos con Natalie. Que Dios creó la naturaleza. Ajá. Pero en la secuencia que está allí,
en la secuencia que está en esos primeros versos. ¿Qué sobresale allí? Carla y Osto. No sé si lo que estás preguntando es, por ejemplo, ahí dice por tiempo, casualidad y las leyes de naturaleza. En el principio, pues Dios es Él creó el principio, ¿verdad? Él no tiene un principio ni fin, Él tiene que estar fuera del ámbito de lo que es el tiempo como lo conocemos. Ajá. Creó Dios, ¿verdad? Los cielos y la tierra, crea el espacio. Ajá. Y se me olvidó el tercero. Sí, por eso, o sea, él tiene que estar fuera de todas estas cosas para poder crearlas. Ok, vamos con Osto. Básicamente es como si fuera lo que explicó Carla, pero es que en nuestra mente le queremos poner tiempo, espacio, Ajá. y Dios es, antes de todo, Ajá. Él estaba, ¿sabe? Él fue que creó todo. Ajá. Y queremos como humanos trascender, ¿verdad?, más allá de lo que Dios hizo, buscándole una lógica. Ok, aquí hay un detalle que yo quiero enfatizarles. Cuando vemos Génesis, cuando vemos ese primer capítulo de Génesis, si hay algo que yo veo en ese primer capítulo de Génesis es orden y diseño. Orden y diseño. Esto no fue una casualidad. Esto no fue una casualidad. Esto no fue un invento. Lee con calma esos primeros versículos del capítulo 1 y tú vas a ver orden y diseño. Él no hizo los animales antes que la hierba, ¿verdad? No puso los animales o la hierba antes de que hubiera la tierra. Orden y diseño. Y una de las cosas que ustedes van a ver a lo largo que está aquí y cuando vean lo que está enseñando la escuela, lo que está enseñando la universidad, yo quiero que alguien con 2 sentidos de mente, y no es porque no haya personas extremadamente inteligentes, pero a ti te dicen, tiene un PhD, tú crees que es lo último del universo. Ese PhD está entrando y está llevando bajo el marco y la cosmovisión, no lo tengo aquí, del hombre, porque yo tengo que dejar a Dios fuera. Y tengo que buscar la forma de explicarlo y autoconvencerme porque quiero dejar a Dios afuera. Porque como hombre soy suficiente y no necesito a Dios. Ajá. Vamos aquí. ¿Se acuerdan de ese? Carl Sagan. Yo me acuerdo de él de chiquito, de los programas que tenía, que hablaba del universo, y él dice, el cosmos es todo lo que es, o lo que fue, o lo que será alguna vez. Y cuando hablamos del cosmos, estamos hablando ahora de la parte espacial, de la parte celestial. Porque tú vas a ver cómo eso sienta la base de otras teorías. Este es el resultado del marco naturalista. En su tiempo y todavía en nuestro tiempo se crean modelos para tratar de explicar el mundo en el que vivimos. Me estoy parando hoy y estoy tratando de utilizar el método científico de observación para predecir o para decir qué fue lo que pasó en un principio. Entonces, para hablarle de esto y que lo entendamos en ajo y habichuela, las capas tectónicas. Y cuando hablamos de las capas tectónicas, sabemos que debajo de nosotros, y más nosotros que estamos en Laja, los temblores. Los temblores es parte del movimiento de las capas tectónicas que están debajo de nosotros. Y hay unas capas tectónicas que son macro, que son bien grandes. Y nosotros, en todo el archipiélago, de Cuba para acá y todas esas cosas, estamos montados en una de esas capas tectónicas.
La ciencia hoy ha podido identificar que en promedio el movimiento y el desplazamiento de las capas tectónicas es aproximadamente 2.5 centímetros al año, como una pulgada. Si una vez todo lo que vemos ahora, o sea que si tú coges el mundo y lo pegas, como que todo cuadra, como que todo estaba pegado uno al lado del otro, que es lo que hacen los científicos, ellos dicen, ok, si hay esta distancia de un lado a otro y son como 2.5 centímetros, entonces necesitaríamos millones de años para llegar a donde estamos ahora. Estoy cogiendo la información de ahora para tratar de irme hacia atrás y decir cómo pasaron las cosas. No funciona así, y lo vamos a ver. Hay varias teorías que han salido. Vemos la parte del cosmos. Cuando miramos nuestro origen, sale un amigo que conocemos de la escuela que se llama Darwin. Y Darwin, su teoría completa es que nosotros ascendemos de una misma base. Así que a lo largo de los tiempos, hemos llegado a donde estamos. Y vamos a entrar un poquito más en detalle adelante de esto, pero no se olviden de ese nombre. El problema es que con la ciencia que conocemos hoy, la macroevolución que traía Darwin no es compatible. ¿Qué sucede? En el tiempo que él esboza su teoría, que la enseñan hoy en la escuela, no existía lo que conocemos como todo el mapa que se hace del DNA. ¿Y qué pasa ahora, en nuestro tiempo? Es más, le estoy diciendo que cuando cogimos la conferencia, hace creo que 3 años atrás, hubo una reunión donde estaban los 600 científicos que abogan más por todas estas teorías de evolución, porque están chocando con los datos. 2/3 partes de los que estaban allí dijeron tenemos que comenzar otra vez. Entonces tú coger una teoría que ha estado por casi 200 años por ahí corriendo y tú decís, espérate, esto tenemos que rehacerlo, es algo mayor. Pero ninguna de estas cosas que nosotros estamos compartiendo aquí ha llegado a la escuela. Todavía en la escuela se sigue enseñando la evolución. Y te puedo decir que pasarán quizás 50 años más antes de que lo que estamos hablando ahora llegue a la escuela. Porque tienen que haber libros, tienen que haber publicaciones, tienen que haber cosas y después tiene que haber un sistema educativo que lo adopte. Entendiendo la implicación de adoptarlo. Otro problema es que todas las teorías comienzan con un origen de nada. De la nada. Búscalo. Porque esa es la cosa. A veces nos tiran cosas de frente y tú quieres tratar de explicar. Y tú lo que tienes que preguntar. Había una moleculita vibrante que de pronto hizo ¡pum! Y tenemos todo lo que está ahora. Cuando yo miro la palabra y veo orden y yo veo diseño. Entonces, ¿cómo en mi cabeza puede entrar eso si tengo la palabra de Dios que estuvo allí? Versus alguien que está tratando de explicar ahora lo que pasó en ese momento. Próximo. Los secretos de la evolución son el tiempo y la muerte.
el tiempo para la lenta acumulación de mutaciones favorables y la muerte hacen espacios para nuevas especies. Tiempo y la muerte. ¿Por qué? La posición con esto es que yo necesito mucho, pero mucho tiempo para llegar a donde estamos. Si no creo en la creación. Cuando Dios creó, ¿cómo creó Dios? ¿Cómo creó Dios? ¿Qué hizo? Ajá, acá. Porque aquí esto es importante. Sí. Habló y fue. ¿Y lo que fue cómo estaba? Dale un momento. Lo que fue. No, para ti mismo, mami. Sí. Lo que creó. ¿Cómo lo creó? Lo creó perfecto. Ajá. ¿Y cómo lo creó? Todo estaba desordenado y vacío, sí. Pero él habló y fue hecho. Correcto. Ajá. Muy bien. Vamos acá con John. Ajá, vamos allá. Es porque están grabando, por eso es que... Cuando él creó, ¿cómo creó? Las cosas maduras. ¿Entendemos eso? Cuando él creó las plantas, no puso la semilla, ya estaban los árboles, ya estaba la grama, ya estaban las cosas. Cuando él creó al hombre, no creó un bebé, creó un hombre. Cuando creó los animales, no empezó a hacer animalitos chiquitos para que crecieran. Creó los animales. ¿Cómo es? La gallina, muy bien, eso es tremenda aplicación. Nos llevamos eso hoy. ¿Entendemos lo que estamos hablando? Entonces, ¿qué pasa? El tú aceptar que la creación fue madura, tienes que aceptar que hubo un creador con la capacidad de crear maduras las cosas. Pero como no queremos darle la gloria al creador, necesito millones de años para que maduren. Muy bien, esa es la palabra. Ok, y quiero traerles esto porque bueno, son datos que quiero que tengan. Paramos cuando haya que parar, pero vamos a esto. Para el 1950 se estimaba la edad de la Tierra en 2.500 millones de años. ¿Ok? Hoy se está hablando que la Tierra tiene como 4.000 millones de años. Y tú dices, oye, ¿qué pasó aquí? Vamos a poner en 75 años porque esto está de esta manera. El cambio viene porque es necesario más tiempo para poder justificar los cambios naturales que la Tierra tiene hoy. Y ellos empezaron a hacer la matemática y dice, espérate, esto como que no cuadra. Entonces no puedo aceptar que las cosas se hicieron maduras, así que necesito ahora más tiempo. Ah, pues no, espérate, la Tierra es más vieja de lo que habíamos hablado. Con Natalie, por favor. Sí, que pienso que el ejemplo más grande que tenemos de que Dios creó las cosas como son, ¿verdad? Es la teoría de, por ejemplo, de la evolución del hombre. Cuando nosotros hablamos del mono, si el mono, ¿verdad? Nosotros salimos del mono, entonces, ¿por qué todavía hay monos? Esa es una. Y la otra es porque nosotros nunca hemos visto entonces, si todavía hay monos, ¿verdad? A ese mono evolucionando para ser entonces un hombre. No vemos esa transición en la naturaleza porque no existe y nunca existió. Muy bien. Y no salíamos tan...
Bueno, lo que quiero traer es algo. Lo que tú estás hablando es parte de otra conferencia que va específicamente a eso y atiende un reportaje que salió en el Times, donde dice en la portada del Times, no lo tengo allí, el hombre, parece un nene, un bebé y un monito, dice, son 100% compatibles, o no, 90 y pico % de compatibilidad. Yo les voy a hablar de la data en su momento, vamos a llegar allí, porque por eso no quiero decirle las cosas por decírselas, vamos a ir de donde viene, porque de esa forma entendemos dónde está el choque con lo que está saliendo hoy. Gabriel, con John, por favor. Actualmente, precisamente en esta época de tiempo, vemos una lluvia que dura 1 hora y coge el terreno, lo barata, como nos dice, una montaña se cae. Imagínate lo que tuvo 1 año y un par de días, esa agua bajando ahí cogido desastrosamente, a ver qué puede causar. Y vamos a hablar de eso también. Porque es que quiero que vean de dónde van saliendo las diferencias. Seguimos aquí. Ok. La ciencia. Y cuando hablamos de ciencia, decimos, ahí está la verdad. Porque entendemos que la ciencia nos permite a nosotros, nos da a nosotros certeza. Porque podemos repetir y tener el mismo resultado. Ahora vamos a hablar un poquito de esto. La ciencia operacional, el método científico, y aquí tenemos algunos maestros de ciencia, el uso de experimentos observables y reproducibles en un ambiente controlado, puede ser un laboratorio, ¿verdad, Gabito? Para entender cómo las cosas operan o funcionan en el universo físico. Actuar con el fin de sanar enfermedades, producir nuevas tecnologías o poner un hombre en la luna. ¿Y este tipo de ciencia es mala o es buena? Me levantan la mano. Es más, ¿cuántos dicen que es buena? Espérate, levanten la mano y no me la bajen. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Muy bien, entiendo que los demás dicen que es mala, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. 11 y 33, tengo 22 que me dicen que es mala. Yo te quiero decir algo. Eso no está mal. Lo que pasa es para qué lo estoy aplicando, es que está la diferencia y lo puedo hacer malo o lo puedo hacer bueno. Porque este método científico observable es válido para hoy, para el ambiente, para las cosas que hay. El problema está cuando cojo lo que está aquí y ahora y trato de irme para atrás. Ahí es que tengo problemas. Esta ciencia aplica al laboratorio, a lo observable en el presente, pero no tiene la capacidad de ayudarnos con el pasado. Y tú me vas a preguntar a mí qué pasa con el carbono 14, qué pasa con los isótopos y todas esas cosas. Espera un momentito que vamos a llegar allí. Vamos a ver esto. El método legal histórico. El uso de testimonio ocular y fiable, si hay uno disponible, y evidencia observable para determinar eventos pasados, mira esto, e irrepetibles, los cuales produjeron la evidencia observable del presente.
Y esa es la ciencia histórica. Míralo con calma. El uso de testimonio ocular y fiable. ¿Qué hace la Biblia? Cuando tú vas a los evangelios, cuando tú vas a las cartas paulinas, cuando tú vas aún al Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, ¿qué es eso? Testimonio de gente que estuvo allí, inspirado por Dios. Aquí es donde la cosmovisión que tenemos de la realidad domina la interpretación de las evidencias del pasado. No es lo mismo que estar en un laboratorio observando. Estamos interpretando la evidencia. Así que vemos lo mismo, porque los datos son los datos, como diría Jay Fonseca. Pero, ¿con qué óptica los estoy viendo? ¿Cuál es tu edad? ¿A qué tú haces referencia? ¿Te hacen una prueba de laboratorio? ¿Te sacan un cantito de piel? ¿Quién es la persona que puede determinar con mayor exactitud tu edad? Tu mamá, ni el papá tampoco. Tu mamá, ¿verdad, mami? Mami sabe el día y la hora en que yo nací, que estaba pasando y sabe todas esas cosas. ¿Qué es eso? Eso es un testimonio, ¿verdad? De alguien que estuvo allí. Imagínate, si no yo no estuviera. Ok. Así que utilizamos una referencia. Pero ¿qué pasa con esa referencia? Mami, ¿qué pasa con la referencia tuya? ¿Ah? ¿Qué pasa con la referencia tuya? De tu nacimiento. ¿Qué pasó? Espérate, pásale allí. Pásale allí. Lo que pasa conmigo es que después de mayor ya, vengo a descubrir que yo nací el 11 de noviembre de 1941 y me apuntaron un 15 de noviembre de 1941. Y tengo un revolú allí porque toda la vida me dijeron que yo era Cándida Rosa y después cuando fui a los papeles encontré que era Cándida Monsejate. Muy bien. Y entonces yo no me entendía a mí misma, yo decía, pero, todo el mundo me decía Josita y después me dijeron Canda. Ok. Muy bien. Lo que quiero llevar con esto es que abuela Matilde sabía el día. Yo voy al documento y como que me pierdo. Eso es una ventaja, cumple 2 veces, así que hay que regalarle 2 veces en noviembre. Pero fuera de eso, lo que quiero presentar con esto es que nosotros o tenemos testigos que estuvieron allí. Y es que quiero darle tantos ejemplos. Vamos a esto, porque yo estuve viendo un reportaje en el National Geographic cómo estaban explicando los científicos que cuando el pueblo de Israel iba a pasar el Mar Rojo, vinieron unos vientos contrarios, y esos vientos contrarios ocurren como en un lapso de cada 20 años. Y esos vientos estuvieron dando allí y secaron eso para que ellos pasaran. Esa es la explicación científica de eso. Y yo te voy a decir algo. Vamos a pensar que es verdad. Pero ¿sabes qué? Dios hizo que eso pasara el día, la hora
en que venían los egipcios para ajusticiarlos a todos y Moisés puso la vara. Ya está. ¿Cómo? No me interesa, pero pasó en ese momento. No pasó un día después, ni pasó un día antes. ¿Cómo nosotros vemos que Dios mantuvo al pueblo de Israel por 40 años en el desierto? Con una nube todos los días. Y no fue un día, ni una semana, ni un mes. Por 40 años. Y de noche una antorcha de fuego. ¿Cómo tú me lo explicas? Se alinearon los planetas, había una luna llena y por eso era que se veía. Por 40 años. Entonces, quien habla de eso y quien escribe de eso es Moisés, que estuvo allí. Entonces yo vengo desde acá, desde el left field, tratando de explicar con la ciencia que conozco hoy la obra de Dios en ese momento. Entonces, lo que a mí me duele muchas veces es que nosotros entendiendo y conociendo eso, que está en nuestra Biblia, que está en el Torá, que el Torá es la parte de la Biblia de los judíos, que estuvieron allí. Entonces cualquiera te dice cualquier cosa y tú no sabes qué contestarle. ¿Entiendes? O sea, tenemos que ir a la palabra a entenderla. Porque eso es lo que nos demanda el Señor a nosotros. Paro, pregunta. ¿Vamos bien? Acá, por favor, Gabriel. Yo digo que verdaderamente están ciegos, porque el Señor Jesucristo vino en carne al mundo, ¿verdad? Hizo su obra, y entonces, pues eso es una evidencia, y no creen, ¿verdad? Yo entiendo que el punto de la ciencia, pues son sus teorías que cambian, teorías que no son verdad, y se tienen que convencer de que no son verdad, porque entonces cambian la teoría y piensan de otra manera, ¿verdad? O sea que tienen pues ese problema. Muy bien. ¿Está el sol brillando ahora? ¿Sabes que la luz solar tarda 8 minutos y 19 segundos en llegar a la Tierra? O sea que se puede apagar el sol y no sabes que se apagó hasta 8 minutos más tarde. No sabemos si en realidad el sol está brillando, pero lo vemos cuando sale por la mañana y cuando se esconde por la tarde, y después vemos la luna que refleja la luz del sol. Si esto es así, ¿cómo podemos afirmar que los dinosaurios desaparecieron hace 65 millones de años? ¿Quién estuvo ahí? Y vamos a hablar un poco de esto, porque una de las cosas que más se utiliza para darle cantazos al Génesis y al relato del Génesis son los dinosaurios. Y les digo más, para tratar de encajar, y esto es lo que ha pasado en las iglesias, no en todas las iglesias, pero hay corriente de esto, para tratar de encajar los dinosaurios, ¿sabes lo que han dicho? Que antes de la creación hubo otra creación, y en esa creación estuvieron los dinosaurios, y esa creación Dios la destruyó y hizo esta creación, y entonces aquí es que estamos nosotros. Así. No. Eso
hay corrientes teológicas que hablan de dos creaciones. Pero eso no está en la Biblia. A lo que te quiero llevar es, espérate, como yo no puedo encajarlo en la Biblia, déjame dar un brinco y déjame entonces crear algo acá para tratar de explicar y encajar las cosas. Yo te voy a decir algo. ¿Cuánto tiempo? Yo creo que lo dije en algún lugar, pero ¿cuánto tiempo o qué edad tiene la Tierra? ¿Qué edad tiene la Tierra? Levantamos la mano. John. Ajá. 6.040. ¿Y por qué llegamos a ese número? Pásale allí. Acontecimientos que han pasado, que dice la Biblia. Ok. Por ejemplo, las genealogías. Sí. Las genealogías nos llevan, porque la palabra te dice, este vivió tantos años y este vivió tantos años. Eso es una forma de mirarlo. Pues, ¿tú sabes qué? Esa es la gente. La gente tiene 6.000 años. ¿Y la Tierra? ¿Ah? ¿Cuánto tiene la Tierra? ¿Quién me dice? ¿Quién se aventura? Levanten la mano. ¿Cuántos creen que la Tierra tiene millones de años? Acá. ¿Cuánto es, Natalie? Vamos aquí. Natalie, dime. Ajá. Pues 7 días más. Te me pasaste un poquito. 6. 5. Ok, en el plano de entender lo que estamos hablando. Si como creyente yo afirmo que la Biblia es la palabra de Dios, la tierra tiene 5 días más que el hombre. Así que al número que dijo John allá, le pone 5 días más y eso es lo que tiene la tierra. Porque Dios creó todo. Y dice después de cada punto de la creación, y lo hizo, bueno, lo hizo perfecto. Orden y diseño. El dato de los años. Sí, vamos después a entrar en el dato completo, pero son 6.000 y pico. Algo así, son 6.000 y pico de años y como menciona John, por la secuencia de las genealogías, y los vamos a ver. O sea, que esto lo estamos hablando aquí, pero después vamos a entrar en el detalle para que tú lo puedas seguir. O sea, que cuando alguien te hable, tú se lo llevas. Entonces, las personas que te traen otros argumentos, a mí me está extraño porque dicen, no, yo creo en Dios, pero no creo en su palabra. Entonces, ¿cómo creo en Dios si no creo en su palabra? ¿Cómo creo en Dios si no creo en Cristo? Pero en nuestro tiempo se da por bueno. Pero no es compatible. ¿Qué me pasó aquí? Dame la reversa, 1. Ok. Muy bien. Stephen Hawking. Es una mente súper privilegiada, pero mal puesta. Aunque tenía básicamente parálisis completa, era un físico, pero y influenció mucho en su tiempo. Si el universo comenzó hace miles de millones de años con el Big Bang, y vamos a hablar de eso en un momento, ¿qué lo precedió? No creía, pero mira cómo lo lleva. ¿Qué le precedió?
De acuerdo con el famoso físico Stephen William Hawking, PhD, nada. Mira lo que llega una mente privilegiada. Y cómo tú te envaneces en tu propio razonamiento y te olvidas de Dios y mira dónde caes. De la nada, ¿qué sale? Nada. Así que tiene que haber alguien que no está atado ni a tiempo ni a espacio, que comienza las cosas. Porque nosotros como seres mortales estamos acostumbrados a ¿qué? Causa y efecto. Causa y efecto. Pero eso no aplica con Dios. Eso no aplica con Él. Dini, Gabriel, por favor. Nada, algo relacionado con eso, que hablamos mucho de física y en toda la ciencia, es la ley de entropía. Ajá. ¿Verdad? Que los científicos tratan de explicar que todo va al desorden, ¿verdad? Pero la realidad es que, aunque estamos en un mundo caído, la palabra lo dice, ¿verdad? Que después de la caída empezó la tierra a brotar caldo, ¿sabe? Todo se empezó como que a desordenar. Pero la realidad es que el Señor tiene un orden con la tierra y con nosotros, que no hay nada que se haga solo. O sea, si tú tienes todos los ingredientes algo, ellos mismos no se van a formar en una comida. Y la entropía, pues yo me río cuando cogía las clases, yo me decía, es que esto es absurdo, porque las cosas no pueden ir al desorden, las cosas tienen que tener un orden siempre, aunque sabemos que estamos en un mundo caído, que hay un poquito allí por nosotros, ¿verdad? Por esa situación. Muy bien. Sin embargo, nadie puede saberlo con certeza. Cualquier evento que ocurrió antes de que el universo llegara a existir no tiene consecuencia observacional. Como no puedo explicarlo, como no sé qué estaba pasando ya, pues eso no tiene consecuencia. Porque no lo puedo observar y no lo sé. O sea, para no decir no lo sé, pues no tiene consecuencia observacional. Y eso suena científico. Como lo expresó Hawkins, por lo tanto, también podríamos eliminarlos de la teoría y decir que el tiempo comenzó en el Big Bang. Y vamos a ir a eso. ¿Para qué es eso? Muy bien. Déjame ir para atrás. Jonathan Edwards. ¿Y quién fue Jonathan Edwards? Jonathan Edwards fue un gran predicador, evangelista, y él decía, aquellos que sueñan, nada es aquello que sueñan las rocas cuando duermen. Nada. Porque la piedra es un ser inanimado. Muy bien. Así como de la piedra está pensando en cómo el cosmos se genera. Muy bien. Si ninguno de nosotros supiera de antemano que las estrellas existen, la investigación de primera línea ofrecería muchas razones convincentes de que las estrellas nunca podrían formarse. Y eso lo dijo uno de los que estaba, ¿con quién? Con Carl Sagan. Y él decía, mira, con lo que sabemos nosotros ahora, si yo no estuviera viendo las estrellas, no podía probar de que las estrellas pudieran formarse. Y aquí llegamos, Francisco, al Big Bang. La teoría del Big Bang. Había un huevo cósmico, así. Aquí vino entonces hace 13.7 mil millones de años y hubo ¿qué? Una explosión. Y de esa explosión, oye, ¿quién ha visto que de una explosión se organizan las cosas? Está bien, no, es solo una pregunta. Salieron unas nubes de allí.
Y de esas nubes salieron entonces estrellas y supernovas, y esto ha estado todo el tiempo ahí, estuvo corriendo entre 12 y 10 mil millones de años. Y entonces el sistema solar se formó hace 5 mil millones de años. ¿Cuál es el problema de eso? Aquí, con el sistema solar. ¿Cuál es el problema? Ajá, perdóname, con Saida. Demasiada organización para un comienzo caótico. Muy bien. No es explicable. Muy bien. Dini y Francisco. Pues que en Génesis, el primer capítulo nos dice que la tierra estaba primero y después se crearon las lumbreras, que fueron para la tierra, para nosotros, no al revés. Ok, muy bien. Francisco. Es que es imposible que de una explosión haya un orden cronológico de las cosas. Porque si tú metes un huevo dentro de un horno, ¿qué le va a pasar? Cuando lo calienta, explota. ¿Y va a salir más huevo? No. ¿Se va a desbaratar? Ok. John. ¿Cómo llegó ese puntito al centro que está el sol allá, la luna acá, y para que el cielo vida así exactamente en el medio? Más arriba se congela, más abajo se quema. Eso. ¿Sabes qué? Para ponerte era más fácil. La luna gira alrededor de la Tierra a unos 23.000 kilómetros de distancia. ¿Qué pasaría en la Tierra si no existe la luna? Levantamos la mano porque nos vamos escuchando. Ajá, Saida por acá y vamos por allá. ¿Qué pasaría en la Tierra si no existiera la luna? Entre otras cosas, se vuelve loco el mar, porque la luna ayuda a controlar mareas altas y bajas. Oh, eso es un dato, muy bien. ¿Qué más pasaría? Vamos allá. La fuerza de la gravedad sería diferente. ¿Habría problemas de fuerza de gravedad? Sí. ¿Qué más pasaría? Acá, vamos acá, que viene algo interesante aquí. Pues la temperatura, seríamos completamente un desierto, no hubiera nada. Ajá. Te explico algo en esa parte. Ajá. ¿Te iba a decir algo, Marco? Sí, el tiempo, los meses, años. Las estaciones del año desaparecen. Y a lo que tú traes, Olga, lo que pasaría es que la Tierra habría unos momentos que estaría casi congelándose y otros momentos que estaría casi quemándose. Unos cambios bruscos que no permitirían vida. Y eso salió de una explosión. Hace 13.000 millones de años. O sea, lo que quiero que vean, y esto se enseña en la escuela. O sea, esto se enseña y se da exámenes de esto. Porque esto hay que aprenderlo. Para que no creas en Dios. Para eso. Vamos un poquito más. Espérate. Antes de llegar allí. La manera inversa, uno. Ok. Un dato más interesante aún. ¿Cómo llegó el agua aquí? El agua llegó porque un meteorito chocó con la tierra. No la desplazó, porque si lo hubiera desplazado o nos quemábamos o nos enfriábamos. Pero fue lo suficiente para que entonces llegara el agua. Y con el agua, la vida. Los de ciencia aquí. ¿El agua puede producir vida? Los de ciencia de aquí. ¿El agua puede producir vida? Ah, acá, Carla.
¿El agua puede producir vida? Producir vida, el agua. Ajá. Muy bien. El agua sostiene la vida, pero el agua no tiene la capacidad de crear vida. Su composición molecular no lo permite. Sin embargo, ¿qué es lo que ustedes escuchan? Es que quiero traerlo para acá para que lo vean. ¿Qué es lo que estamos buscando en Marte? Agua. Porque si hay agua, hay vida. Pero el agua no puede producir vida. Nuestra composición, aunque tenemos mucho líquido dentro, lo que nos forma a nosotros, ¿qué es? ¿Qué es lo que nos forma? ¿Qué vemos en la palabra? ¿Cómo fue creado el hombre? Ah, ¿verdad? De sus manos lo formó de la tierra, ¿verdad? Del polvo de la tierra. Y sopló hálito de vida. ¿Qué pasa? ¿Dónde estaban las gotas de agua allí? No. O sea, le hago la referencia de la palabra y le digo lo que está pasando al otro lado también. Así que, esto es como se vería eso. Explotamos por aquí, se siguió expandiendo, se crearon las galaxias y de pronto de esa explosión salió el hombre. Deja aguantarme. Ok. Mira esto. Astrofísico. Lawrence Krauss. Lo asombroso es que cada átomo de tu cuerpo resulta de una estrella que estalló. Y si te digo el video, porque esto está como un video que no lo recibí con esto. Él está diciendo a su clase: no te preocupes de lo que dicen por allí que Jesús murió por ti. Quien te dio vida a ti fue una estrella que murió por ti. Entonces, lo que te quiero decir con esto es que si yo vengo desde esa cosmovisión, los datos los voy a mirar hacia allá y voy a buscar la forma de poder explicar que todas las cosas ocurrieron y que Dios no tiene que ver nada con esto. Ok. Aquí arrancamos entonces a mirar esto. ¿Cómo es que se trata de explicar por la ciencia la creación? Ocurrió una evolución cósmica, Big Bang. Después ocurrió una evolución geológica, que es lo que se llaman las eras. Mesozoica, paleozoica y de todas esas zoicas que existen. Y después hubo una evolución biológica, que es lo que trajo la vida. Este es el marco de la ciencia, que con lo que tengo hoy trato de explicar lo que pasó allá. Estoy mirando el reloj. Me dan 5 minutos. 5 nada más. Pues es que quiero por lo menos darle saborcito para que para la próxima inviten a mucha gente. Ok. Estas son las diversas evoluciones que confligen entre sí. Como de una evolución cósmica pasamos a una evolución geológica y de allí a una evolución biológica. No existen procesos naturales que puedan tomar una molécula y crear una polimolécula y la misma se pueda autorreproducir. No existe eso por sí solo. Sin embargo, cuando vemos
lo creado. De un óvulo y un espermatozoide. Salimos cada uno de nosotros. Allí está contenido todos los rasgos, las características, todas las cosas. Tenemos 2 ojos, una nariz, 2 orejas, 2 manos, 2 pies. Y no nos parecemos al mono. Puedo estar seguro de eso. Lo que quiero traerle con esto es que hay un orden y un diseño. O sea, y yo quiero que con cualquiera que le venga a ustedes con brincos y con saltos, llévalos y confróntalos con eso. Y después dile en la cara, ¿cómo tú te lo crees? ¿Cómo tú puedes tener fe en eso y no tienes fe en la verdad de la palabra? El hombre, ¿cómo mira hacia esto? Ocurrió el Big Bang, estuvieron las estrellas, el sol, la tierra fundida hace 4.500 millones de años, salieron los primeros océanos 3.800 millones de años, y de los océanos es que tenemos por aquí una escalera que nos lleva a nosotros al hombre de hoy. Así que aquí tenemos los dinosaurios y tenemos aquí las aves y lo último que está es el hombre. Que habla la palabra de Dios. Y esto lo van a estar viendo a medida que sigamos compartiendo esto. Romanos 1. 18 al 20. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Eso es lo que vemos con la filosofía humanista que embarga este tiempo. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto porque Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Eso es lo que nos enseña la palabra. Hebreos 11:3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. De modo que de lo que se ve fue hecho, ¿de qué? De lo que no se veía. Así que tienes aquí a Dios. El que hizo de donde no había nada. El que Stephen Hawking decía, eso es una observación inconsecuente. Dios no es una observación inconsecuente. Por la fe entendemos que hay 2 posibilidades, que el universo fue formado, creación, y que el universo fue formado por la palabra de Dios, modo de la creación. Aquí hay algo bien importante. La Biblia nos enseña que las cosas fueron creadas por la palabra de Dios y que en ese momento y en esa ejecución de la creación dice que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y Juan 1:1 nos dice que en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Él estuvo desde el principio. Y aquí paramos.
Duda o pregunta. ¿Qué va a pasar de aquí en adelante? Vamos a ir compartiendo datos que tienen que ver con geología. ¿Y qué dice la geología? Y para que entiendan de dónde viene todo eso, ¿qué nos dice la Biblia? Vamos a estar hablando de catástrofe. Vamos a hablar del diluvio. Y otros que dicen, no, vino un meteorito y dio un cantazo y se eliminaron todas las cosas. Nosotros vamos a estar hablando de lo que es la raza. Eso se llama antropología. O sea, y todo esto sale de Génesis versus lo que sale de la escuela y de lo que se habla afuera. Un dato solamente y con esto ya termino. En el proceso evolutivo se decía que las personas de color, las personas negras, eran humanos subdesarrollados y que los blancos eran humanos desarrollados. Así que en el proceso evolutivo ellos se quedaron un nivel más abajo. Y eso está escrito. No, si estamos como nosotros, que somos tiznados, pues nos quedamos in between. Ok. Solo para que se lleven eso de las cosas que vamos a estar viendo, porque hay que entenderlas. Y hay que entenderlas para que nosotros de una forma práctica la podamos hablar, para que podamos entender y para que podamos instruir correctamente. Muy bien. ¿Algo más? Ajá, John. Dame el micrófono, por favor. En Tito 3:9 dice, evita las cuestiones necias, genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son cosas vanas y sin provecho. Ajá. Lo que sí es importante en esto, John, es que nosotros tenemos que presentar, o sea, tenemos que conocer para poder presentar defensa de lo que enseña la palabra. Claro, a mí no se me puede pasar uno que me diga, tú vienes de una partícula que explotó, y yo decirle, no hay problema. No. Nos toca a nosotros conocer y entender la base. Y simplemente empieza a preguntar. Como decía Francisco ahorita, ¿qué pasa si el huevo yo lo meto en el microondas y lo exploto? No sale. Se explota. No, y hay muchos elementos que podemos conocer. Lo que quiero es que vean los niveles que está allí. Tú puedes hablar a nivel cósmico. Y después hablar de los datos que hablamos. ¿Sabes? Mira dónde está la Tierra. Y mira los demás planetas. Y mira cómo giramos, y mira cómo nos pusieron una capa de ozono, y cómo nos hicieron todas esas cosas. Habla de allá, habla de la luna, habla de las cosas, para que la gente se pueda entender. Mira los ciclos de la Tierra. Ciclo de evaporación, de lluvia, de río. Todo tiene un ciclo. Y no es el ciclo de la vida de Lion King. Lo que quiero traer con esto es que tenemos que conocer estas cosas, porque conociendo esto, conocemos y entendemos a nuestro Creador. Conocemos, apreciamos y llevamos a nosotros la verdad de la palabra. Y podemos presentar defensa, como dice Primera de Pedro 3:5. De todo aquel que demande. Muy bien. Puesto en pie. Terminamos en oración. Señor y Padre Celestial, a ti toda la gloria, toda la honra, todo el poder es tuyo. Gracias, Padre Celestial, por la verdad de la palabra, por cómo te has revelado a nosotros. Permite, Señor, que hagamos nuestra la palabra, el entendimiento, la pongamos por obra y podamos presentar defensa ante aquel que la demande,
de forma tal que te glorifiques tú y nosotros, Padre Celestial, podamos obrar según el designio, según el diseño, según el orden que pusiste para nuestras vidas. Guarda y bendice a tu iglesia en el nombre de Cristo. Amén y amén. Señor les bendiga.